¿Qué es una estructura organizacional? La estructura organizacional es un medio del que se sirve una organización cualquiera para conseguir sus objetivos con eficacia. ¿Qué es organización? Es un conjunto de cargos cuyas reglas y normas de comportamiento deben sujetarse a todos sus miembros y así valerse el medio que permite a una empresa alcanzar determinados objetivos. La organización y su entorno. Es el papel que se desempeña en el entorno en el desarrollo de las actividades de una organización. Es prácticamente uno de los factores más importantes que influyen en los resultados que obtiene la misma. En estos tiempos en el que la interacción que existe entre el entorno y la propia organización es tan constante que se llega a confundir los límites de la misma y resulta casi imposible separar a la organización del ambiente en el que se desenvuelve. Es decir, que el ambiente interno y el externo de la empresa interaccionan, se condicionan y como consecuencia se modifican uno al otro. Esas influencias e interpretaciones con el ambiente deben ser identificadas para poder así potenciar las favorables y evitar las que no lo sean. Análisis del entorno político. El entorno político de la mayoría de los países tiende a apoyar los esfuerzos de marketing internacional de las empresas nacionales. Por ejemplo, un gobierno puede trabajar para reducir las barreras comerciales o aumentar las oportunidades comerciales mediante negocios. El entorno político considera el clima político-económico y la política externa. El entorno legal se refiere a la manera en que se solucionen los conflictos entre las empresas. Con frecuencia, los gobiernos también tienen normas y regulaciones específicas que limitan a la empresa. Entonces, en este entorno entran las contrataciones y otras consideraciones legales relativas al mundo de negocios. Para ello, se tienen que cumplir las leyes establecidas legalmente. Análisis de entorno ambiental. Este análisis consiste en estudiar los competidores directos e indirectos de la empresa, así como estudiar la población. Un elemento relacionado con el entorno ambiental y que nos ayudará a hacer más eficaz el análisis es la demografía, que analiza el tamaño de la población y así saber cuál será la dimensión de la empresa. La estructura de la edad que nos permitirá como empresa lanzar un producto para determinada población y la distribución geográfica de ingresos que el producto en venta sea accesible para la población. ¿Qué es la cultura organizacional? Es un grupo complejo de valores, tradiciones políticas, supuestos, comportamientos y creencias esenciales que se manifiestan en los símbolos, los mitos, el lenguaje y los comportamientos y constituyen un marco de referencia compartido para todo lo que se hace y se piensa en una organización. Por ser un marco de referencia, no atiende cuestiones puntuales, sino que establece las prioridades y preferencias acerca de lo que se espera por parte de los individuos que lo conforman. La cultura organizacional otorga a sus miembros la lógica de sentido para interpretar la vida de la organización, a la vez que constituye un elemento distinto que le permite diferenciarse de las demás organizaciones. La cultura organizacional actuaría así como la base o fundamento del clima organizacional. Para comprender el concepto del clima es necesario entonces comprender el concepto de la cultura organizacional. La cultura organizacional incide en su productividad y en la satisfacción laboral de sus integrantes y explica en gran medida el comportamiento de las organizaciones. Los elementos de la cultura organizacional. En cuanto a los elementos de la cultura organizacional, los mismos están dados por los caracteres del entorno compartido, tecnología, hábitos y modos de conducta, cargos y funciones.
roles, ritos, ceremonias y rutinas, redes de comunicación, sistema de valores, mitos y creencias. Antes de empezar a planificar, se debe tener claro cuál es el sueño de la compañía. En realidad se empieza por la definición de la misión, o sea, lo que hace la organización. Se continúa con la visión, el sueño, hasta dónde se quiere llegar, qué es lo que se quiere conseguir en el largo plazo. Y se termina con los valores, dicho proceso. Los valores que tienen que ver con cómo se hacen las cosas en la organización. Inicia el proceso de planificación estratégica y se empieza con el análisis de la situación. En ese momento ya se identifican factores internos, o sea, variables que son controlables, como los recursos humanos, el portafolio, el marketing, sistemas, etc. Y además se identifican variables externas, o sea, factores que no son controlables, como el entorno económico, político y legal, el mercado o el cliente, la competencia. Y de ese análisis resulta la definición de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, tanto de nuestra organización como de la competencia. A continuación se hace el diagnóstico. Del análisis de la situación se identifica lo que hay que resolver y lo que hay que aprovechar. Además, en cuanto a lo que hay que aprovechar, se define cuál debería ser la ventaja competitiva sostenible en el tiempo de la organización. Luego se define el público objetivo, o lo que es lo mismo, el segmento al que se dirige la organización. A continuación, se establece el posicionamiento, o sea, cómo pretende la organización que su público objetivo lo diferencie del resto. Para entonces, definir los objetivos. En este punto, la organización ya está preparada para definir su formulación estratégica. Está lista para empezar a trazar el camino que la va a llevar a lograr sus metas, a lograr sus objetivos de corto, mediano y de más largo plazo. Estrategia, entonces, tiene que ver con la priorización y asignación de recursos y con lo que se hace para lograr los objetivos. Pero sobre todo, estrategia tiene que ver con la manera en que la empresa se diferencia del resto. Si bien planificar es importante para las empresas, igual de importante es el proceso en sí. Durante el periodo de planificación, los ejecutivos pasan tiempo conversando, evaluando, priorizando, definiendo y poniéndose de acuerdo. El trabajo en equipo toma protagonismo y se consigue sentido de propiedad. Y esto es fundamental para lograr compromiso y que finalmente lo planificado se haga realidad.